Vamos entonces con el conversatorio que tenemos programado sobre maternidad subrogada, donde la coordinación estará a cargo de la doctora María Laura Altamiranda, quien es vicepresidenta primera de AMJA. Laura, ¿estás conectada? Laura, ¿la ves conectada, Cecilia, Laura Altamiranda? Sí, está conectada, tiene que desmutearse. Estoy Desmutear. conectada, parece que no Ahí me... está, Ahí ahí está. estás, Laura, ahí estás. Bien. Bueno, muchas gracias a todas, muchas gracias Marisa. Y el tema que tenemos para desarrollar nosotras en el conversatorio es el tema de maternidad subrogada. Maternidad subrogada es un tema de actualidad y de relevancia jurídica, con muchos aspectos y muy variados, por cierto. Hoy vamos a explorar algunos de ellos de la mano de valiosas expositoras que tengo realmente el gusto de ser amiga a través de nuestra Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. AMJA es así, todas lo sabemos, es actualización permanente, es aprendizaje, y amigas a lo largo y ancho del país y también de Latinoamérica. Quiero también aprovechar esta ocasión para darle las gracias a nuestra actual presidenta, la doctora Susana Medina, por continuar el legado de nuestras fundadoras y también por fomentar el crecimiento de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, y también gracias, muchísimas gracias a todas las socias que lo hacen posible. En el conversatorio que tenemos hoy nos acompañan valiosas expositoras, entre ellas, voy a mencionarlas, nos acompaña la doctora Sofía Sagüez, que es doctora en Derecho por la Universidad Católica Argentina, máster en Derecho, con honores por la Universidad de Georgetown, de Estados Unidos, profesora, directora de diplomaturas y maestrías de las universidades panamericanas de México, la Universidad de Bolonia, Italia, Perú, entre otras. Autora de diversos libros, de capítulos de otros, de obras colectivas, conferencista, secretaria, letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También nos acompañan la doctora Úrsula Bassett, abogada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Familia y doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica. También tenemos el gusto de que nos acompañe en este conversatorio María José Binetti, doctora en Filosofía, magíster en Estudios de las Mujeres y de Género, investigadora en el CONICET, profesora de grado y posgrado en diversas universidades nacionales, autora de libros y de más de 100 artículos. Desde Córdoba nos acompaña Eve Flores, vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional del Poder Judicial de Córdoba, diplomada en Justicia, Género y Violencia, con posgrados en Género y Derecho en el ámbito judicial, autora también de libros y publicaciones sobre artículos relacionados al delito de trata de personas y sus delitos conexos. Por otro lado, desde Paraguay nos acompaña Vivian López, jueza de primera instancia civil y comercial del 18º turno de la capital, primera jueza digital en Paraguay, capacitadora de la Corte Suprema de Justicia y representante internacional de la justicia paraguaya en diversos congresos y seminarios como nos acompaña hoy. Pasamos entonces, como para iniciar este conversatorio virtual, que ya saben nuestras convocadas que van a tener 7 minutos para poder expresar sus primeras ideas y luego sí poder dialogar. Y para ubicar el tema y ponernos todos en sintonía, la invito a la doctora Sagüez para que comience con un panorama normativo, nacional, internacional. Sofía, te escuchamos. Laura, creo que Sofía tiene problemas de conectividad. Oh, bien. A ver, vamos Con la entonces. doctora Binetti y la doctora Eve Flores. Bien, entonces comencemos con María José. María José, Hola, sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Espero que bien. bien. Sí. Un gusto estar acá, haber sido invitada y participar de la Asociación de Mujeres Jueces, siendo no abogada, ni letrada, ni jueza, sino filósofa. Así que voy a dar mi mirada filosófica. Por ahí está bueno que arranque yo porque va a ser una mirada filosófica fuera de lo legal y después quedaría toda la mesa
para abordar la cuestión jurídica. La maternidad subrogada es una práctica criminal que viola derechos fundamentales, viola la dignidad de la persona humana, es trata respecto de las mujeres, trata con fines de explotación y es tráfico de menores. Con respecto a la madre, esta práctica reduce a la madre, que es una figura social, humana, fundamental, la reduce a una especie de cosa, de portante gestacional, la llaman a veces una especie de incubadora y expendedora, en el momento oportuno del producto, que en este caso es el hijo. La madre se convierte en una función gestante, portante y expendedora, y el hijo se convierte en un producto, muchas veces de diseño, de edición, vieron, con catálogos genéticos elegidos según los gustos del consumidor, con niños con determinados atributos, y en caso de defectos, ustedes saben, estos niños o se abortan o se abandonan o se lo deja a la buena de Dios. Entonces, el hijo se convierte en un producto, objeto del deseo de alguien. La persona humana es objeto de deseo y de demanda y de una cadena de producción comercial que tiene intermediarios muy claros. El vínculo materno-filial se queda roto, digamos, madre e hijo quedan abruptamente separados, exprofesos, son niños que nunca van a rozar la piel de la madre, con la cual convivieron 9 meses, y madres que nunca van a rozar la piel de sus hijos. Esta relación materno-filial queda sustituida por una especie de contrato comercial asimétrico, oneroso y demás. La condición naciente, que es la condición fundamental que nos humaniza, el nacimiento nos hace humanos, nacer significa venir de adentro, y venir de adentro de un deseo humano fundamental, que es el deseo de la madre. Esa condición naciente de quien surge de alguien y es recibido por ese alguien en su abrazo y en su apego, queda rota y sustituida por una relación de entrega cual objeto, ¿no? El niño nace, pero ese nacimiento queda obturado y se lo entrega cual objeto a los compradores y comitentes. El vínculo materno de apego, el vínculo materno filial en apego, nacemos con una pulsión de apego que es una función humanizante esencial. Esa pulsión de apego queda desapegada, queda rota. Esto es traumático para la madre y para el hijo, pero ese desapego, esa función biopsicosocial de apego, genera individuos desapegados, individuos disociados, tanto para la madre, que se le entrena en disociarse de su cuerpo, como para el hijo, que es arrancado de ese cuerpo al cual quiere apegarse. Esto tiene efectos traumáticos a largo plazo para ambos, de los cuales, por supuesto, no se habla. La persona se convierte en un objeto de entrega, de producción, en un instrumento o medio para satisfacer el deseo del otro. La vida humana se convierte en un commodity y los derechos humanos son reducidos o convertidos a deseos individuales. Detrás de esto, que es una industria global que mueve cada vez más dinero, que está en plena pujanza y alza, se habla de $1 millón por año. Detrás de esta industria global hay una ideología que hoy es la agenda cultural de toda esta industria y de muchas otras industrias, en industrias transgeneristas o transhumanistas. La ideología que está detrás de esto es lo que se llama ideología woke o ideología woke o ideología transfeminista o ideología queer o ideología de la identidad de género, como la quieran llamar. Es una misma ideología que apunta a sustituir derechos humanos por deseos, a sustituir bienes comunes, intereses comunes por deseos particulares, subjetivos, y a sustituir, y este es el concepto eje, el sexo por autorrepresentaciones privadas. Como la función materna es la función sexual por antonomasia, esta idea de que el sexo es un constructo cultural que debe ser reemplazado por deseos individuales se traslada también a la relación materno-filial. Es decir, la relación materno-filial pasa a ser una especie de imperativo o norma cultural imperialista, colonial, que viene del eurocentrismo capitalista, patriarcal, y que se impuso como mandato de género, bla, bla, bla. La relación materna es todo eso y tiene que ser
sustituida y reemplazada por los deseos privados de cada cual. Es decir, cada cual debe poder ser madre, padre, según lo desee, y esta es una cuestión de justicia. Estos ideólogos hablan de justicia gestacional, de justicia social por sustitución, una especie de igualdad reproductiva y justicia reproductiva, donde todos tenemos que ser padres, madres, según lo deseemos, no importa el sexo, no importa la diferencia sexual, no importa la condición biológica. Lo que importa son los deseos y las autopercepciones individuales. En consecuencia, la maternidad, que la maternidad es una función biopsicosocial y espiritual, porque es una función de la persona humana, por lo tanto atraviesa todos los niveles de la persona, biopsicosocial y espiritual, queda reducida a un constructo, una ficción normativa excluyente y colonial que debe ser sustituida por una gestión comercial que haga que cada uno pueda ser madre o padre como lo desee. Esta es la ideología que ha logrado implantar este crimen, esta cuestión de trata y de tráfico, como si se tratara de una cuestión de derechos de familia. Esto se lo hace pasar por una cuestión de derechos de familia con el relato de la inclusión, de la ampliación de derechos, de la diversidad, de romper estereotipos de género y demás. Esto no rompe ningún estereotipo de género, esto perpetúa los estereotipos de género de la madre, en este caso la mujer, que es generosa, altruista, que por pura generosidad se inmola y expone toda su salud y sus derechos fundamentales para cumplir el deseo narcisista de otra persona que quiere reproducir sus genes o los genes elegidos on demand. Entonces, todo este relato a lo que viene es a tapar lo que es en sí mismo una práctica delictiva de trata, de tráfico, y a tapar el gran dolor que hay detrás de esto de madres y de niños. Entonces creo que el foco de atención acá lo tenemos que poner en la madre, que es tratada cual objeto portante y incubador, y el niño, que es arrancado de ese cuerpo, que es el único cuerpo que desea y quiere. Los niños nacen, dice alguna médica perinatal, nacen enamorados de esa madre y arrancados de ese cuerpo materno, lo viven como la muerte de su madre, como quedar huérfanos. Entonces la mirada tiene que estar puesta acá sin ideologías y siendo muy claras en materia de derechos humanos. Voy a dejar acá porque no sé si me pasé o no, pero No, quiero dejar acá. muy clara tu presentación, María José. Ya las tenemos en sala a Sofía, así que le voy a dar a ella la palabra porque lo que vos decís está claramente relacionado también con nuestra normativa y los lagunas, vacíos que también tenemos. Así que le voy a dar entonces, Sofía, te escuchamos, que estás allí. Muchas gracias Laura, muchas gracias AMJA. Quiero usar 2 minutitos para felicitar a AMJA, para felicitar a Susana por lo impecable del Congreso el día de ayer, las jornadas, este encuentro de debate donde hubo pluralidad de voces, donde todos fueron escuchadas, donde todo fue celebrado. Agradezco especialmente esto en términos ya individual, el homenaje que le hicieron a mi padre. Fue muy emotivo, pero de suma calidad además. Muchísimas gracias, muy importantes los aportes que realizaron todos y cada una de las profesoras y los comentarios de todos ustedes. Quería además mencionar, porque me conmovió notoriamente, el discurso introductorio que realizó Susana. Me conmovió desde 2 ópticas. En primer lugar, lo pionera que ha sido AMJA, lo pionera que era Carmen Argibay, ¿no? Que fue Carmen Argibay, y el visibilizar aquellos problemas que en su momento se plantean como álgidos, pero que además AMJA actuó como punta de lanza en el quiebre de concepciones, en la identificación de aquellos conflictos que exigían un tratamiento oportuno. Y lo pionera que sigue siendo AMJA, porque la finalidad, al finalizar su disertación, Susana mencionaba todos los proyectos, y son proyectos de última generación, proyectos innovadores, proyectos pioneros, proyectos que también abren puertas. Me emocionó eso, me conmovió y sinceramente pensé
en ese momento lo importante que es encontrar lo innovador que fue en un momento AMJA y su carácter pionero como determinante de la identidad de AMJA. Y entonces, reflexionando sobre la problemática de la maternidad subrogada a la luz de los tan importantes conceptos que desarrollaba recién María José, reflexioné sobre lo pionero que fue para el Estado argentino, para la consolidación de la identidad cultural y política argentina, la idea de la maternidad. Y yo pensaba en su momento cómo Argentina fue el segundo país americano que luchó contra la esclavitud desde el punto de vista normativo. El primero fue Chile en el año 1811, pero fue en el año 1813 donde Argentina reacciona frente a la esclavitud con una fórmula que no es menor hoy en día, si la asociamos al tema que nos ocupa, que es la idea de libertad de vientres. Liberar al vientre. Esta idea de la gestación como un acto de libertad. Y que dio las bases a que posteriormente, esto estoy hablando obviamente de aquel 31 de enero de 1813, y yo me acordaba, Susana, cómo fue en enero de este año que dijiste, tenemos que trabajar maternidad subrogada, tenemos que continuar la lucha por la libertad de vientres, y aquella norma que fue pionera, no la primera, pero sí pionera, en derecho latinoamericano, hoy en día sigue manteniendo total actualidad. Una nota al pie. Mi padre estaba haciendo, como mencionó Cecilia, un estudio de doctorado sobre derecho constitucional esclavista. Y me dice, no sé si es doctorado en historia o es doctorado en teoría política, porque la esclavitud tiene hoy rostros de suma actualidad. Y como ha señalado María José, es necesario ponderar cuando detrás de la maternidad subrogada se da una vulneración a tal extremo que podemos hablar de compraventa de personas. Me pareció muy importante partir de esa libertad de vientres que concluye en el año 1853 en una fórmula que no es menor. Para el constitucionalismo argentino, todo contrato de compraventa de personas es un crimen, es un delito. Es un delito por la Constitución. Eso es decir que no se tipifica la compraventa de personas como delito. Es una falacia no haber en la Constitución una norma. La norma tipifica y dice, todo contrato y compraventa de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen y el escribano funcionario que lo autorice. Además, sostiene, es nulo. No es menor que la Constitución cree un delito. Vamos a encontrar delitos constitucionales, pero en el estatuto de poder, la suma del poder público, la traición a la patria, la corrupción dolosa contra el Estado, hoy en día son delitos constitucionales, no podrían no ser considerados tipificados, no podrían considerarse indultables, no podrían prescribir, pero la compraventa de personas es el único delito constitucional que aparece en el Estatuto de Derechos y que se imbrinca directamente en nuestra identidad constitucional. ¿Por qué? Porque a través de la compraventa de personas, y como explicó María José, en muchos casos de maternidad subrogada, se vuelve objeto a una persona, objeto de satisfacción del derecho del otro. La persona es objetivizada, y esto lo señala de manera muy interesante en un fallo del marzo de 2022, el Tribunal Supremo del Reino de España, donde dice, en el caso de gestación por sustitución comercial, dice, tanto la madre gestante como el niño a gestar son tratados como meros objetos. El tribunal usa la palabra cosificación. Y eso es absolutamente incompatible con nuestro orden constitucional. Porque en nuestro orden constitucional, como dice el artículo 15, la dignidad humana es el centro de los derechos fundamentales constitucionales. Y ahí se asienta un límite infranqueable a los derechos, incluidos los derechos reproductivos, incluida la libertad de contratación. La libertad procreacional no es un derecho absoluto y está limitado y debe ser ponderado, evitando la cosificación de dos personas que además en nuestro régimen constitucional tienen tutela constitucional preferente, la mujer gestante y el niño. Sabemos, no solo por el 75 inciso 23 que obliga al Estado a adoptar medidas de acción positiva en tutela de la mujer, del niño y otros sujetos, sino también por el artículo 75 inciso 22
que exige una relectura de todo el orden constitucional a través de las normas específicas de tutela que surgen tanto de los compromisos generales de las convenciones generales y declaraciones generales, como específicamente CEDAW, Belén do Pará y la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, esta prohibición de la cosificación de estos dos sujetos de tutela constitucional preferente se robustece en el orden internacional. Y además se exige, en términos de discriminación, la no discriminación estructural de estos sujetos vulnerables. Y es importante porque así como se dice que hoy en día se habla de igualdad sustancial o igualdad como no discriminación, igualdad estructural, igualdad como no sometimiento, también es importante la noción de igualdad como reconocimiento, como visibilización, como la construcción de un reparto igualitario y equitativo de lo que es la realidad simbólica. Y estos sujetos, la madre gestante y el niño por nacer, desaparecen, no existen en los contratos de maternidad subrogada. Sus derechos son absolutamente invisibilizados. Entonces, no solamente tenemos una afectación al artículo 15, una afectación a la dignidad, una objetivización de dos sujetos vulnerables, sino una afectación al principio de igualdad porque se invisibiliza esa situación de vulnerabilidad. En síntesis y sin querer sacar más tiempo, bajo el prisma constitucional argentino, ninguna persona puede ser objeto instrumental de la satisfacción de los derechos de otro. Los derechos procreacionales, válidos, pero son derechos relativos. Deben ponderarse en torno a la dignidad y no explotación de la vulnerabilidad de sujetos de tutela constitucional preferente. Y en definitiva, no debemos olvidar que nuestra identidad constitucional, primogénia y originaria, exigía que la compra-venta de personas sea considerada nula y delito constitucional. Muchas gracias. Gracias, Sofía, muy valiosa tu contribución y creo que también es muy importante que tengamos la mirada de Eve Flores, que también va a seguir en una línea del tema enfocado desde el derecho penal. Eve, te escuchamos. Eve, ¿estás ahí? La teníamos conectada. Este Sí, conversatorio está sobre... conectada, doctora. Se tiene que desmutear. Ahí está, ahí quité el mute. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria y un placer compartir con las hermanas de AMJA este momento. Menos mal que me precedieron María José y Sofía Sahues. María José porque me parece que metió el dedo en la llaga, el trasfondo ideológico de la cuestión. Y Sahues porque trae a colación un tema que hace muchísimo tiempo que vengo hablando, que es la ignorancia del artículo 15 de la Constitución Nacional. Me refiero a eso, salió un poco del eje de la cuestión porque cuando empecé a estudiar el tema de trata, ¿sí? Lo primero que uno visibiliza es que hay un derecho, hay un delito constitucional, pero resulta ser que el mundo globalizado se orientó hacia dos grandes posiciones, o hacia una sola gran posición, y siguieron a los protocolos. Protocolo de Palermo, ¿qué es lo que exige para que haya trata de personas? Exige que todas esas conductas que se encarga de describir minuciosamente lo sea con un fin de explotación. Fíjense ustedes la trascendencia que tiene, no la compraventa de la persona, sino la finalidad, lo cual representa un montón de cuestiones dentro del ámbito penal y procesal penal de investigación. Pero vamos al tema fundamental. Resulta ser que, según quien adopte una postura u otra, cuando hablamos de maternidad subrogada, algunos dirán, no, no es una maternidad subrogada. El nombre correcto es gestación por sustitución. Entonces dice, lo que se aplica acá en realidad es una técnica de reproducción asistida que permite que la procreación se haga de esta forma natural o pueda lograrse por alguna forma sustituta. Entonces se reclama y se dice, hay un vacío legal en la Argentina. Entonces con ese vacío legal, con ese pretenso vacío legal, se van a cubrir todas estas cuestiones que supuestamente no están. Pero prestemos atención a esto. En la región, por ejemplo, voy a citar, en la región latinoamericana, voy a citar a Bolivia y a Guatemala, al margen de la eficacia de la normativa que tengan, en Bolivia específicamente la ley de trata contempla dentro de la ley de trata la compraventa de personas. Específicamente.
La ley de Guatemala también. Al margen de que uno se entera de que realmente el negocio, porque esto es un negocio, de la subrogación maternal es extenso en Bolivia y en otros países de la región, por lo menos normativamente existe un respaldo. En la Argentina no tenemos, ¿por qué? Porque al estar tan limitada la ley de trata, por más modificaciones que se le haya hecho, entonces se comienza a decir, bueno, incorporemos una finalidad más, le pongamos un puntito más, el inciso G que falta allí. Y hay un proyecto que se está debatiendo actualmente, porque comenzó a debatirse acá en junio, acá no, en el Congreso de la Nación, de un diputado cordobés, que es Juan Brulle, que justamente postula la inclusión de esa finalidad siempre y cuando afecte la integridad psicofísica de la persona. O sea, hablamos de compraventa, pero será delito sí, siempre y cuando que tenga esta cuestión. Lo más simple sería hablar de compraventa y eso sería un delito, porque es un delito constitucional, pero no está tipificado penalmente. ¿Por qué decimos, o por qué digo, estoy convencida de que configura el delito de trata? Porque tiene todas las características. La primera de ellas, la más importante, que es responde a la criminalidad organizada. Viene el caso de citar un ejemplo reciente en Córdoba. La Justicia Federal de Córdoba está hoy investigando un hecho muy llamativo que consiste básicamente en lo siguiente. Dos clínicas dedicadas a la maternidad, a la fertilización, dos clínicas ofrecían a sus clientes a mujeres que donaban óvulos, ¿sí? Y a esas mujeres que donaban óvulos, cuando entran en contacto con ellos, ya no solamente se podrían convertir en donadoras de óvulos, sino también en gestadoras. Intervienen en el negocio los de la clínica, todavía esto está en investigación, pero más o menos para que veamos cómo se articula la organización. Intervienen los profesionales de la salud, intervienen los abogados, que hay abogados diputados porque han contactado, ¿no es cierto?, a estas mujeres, intervienen informantes. ¿Qué es lo que han informado? Bueno, han informado sobre mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Intervienen los médicos comunes que de pronto han tenido estas mujeres un control. Acá aparece el fenómeno del control del cuerpo de la mujer. No hablamos de controles solamente médicos. En este caso no me consta porque no lo conozco, pero la maternidad subrogada, así entendida, supone que haya un control de la vida íntima, de la vida sexual de esa mujer que está gestando. Es un control absoluto sobre la vida, ¿sí? Después intervendrán. No se hizo acá, no se hizo un control previo en los tribunales de familia, no hay registro de eso. Quiere decir que probablemente el registro sería posterior. Pero también intervinieron psicólogos para decir que esa mujer estaba en condiciones. Este caso llega por una denuncia en el número 145 y se comienza a ver, y hay una mujer que es patético. Yo estuve en una reunión el pasado 30, justamente en la comisión que se hace en Córdoba sobre la Comisión Permanente contra la Trata de Personas, y ahí me pude enterar que, por ejemplo, llega una mujer para declarar como testigo. La mujer tiene 40 años, ha tenido 6 partos, han sobrevivido 5 niños, 2 niños discapacitados, la mujer es viuda, la mujer tiene una pareja que está detenida, reúne todas las características, todas. Esa mujer la asistieron durante la gestación. La mujer nace el bebé, se estirpa ese bebé cual si fuera un objeto, como dice Sofía. La mujer no recibió ninguna atención. Cuando llegó a declarar, tenía mastitis, hipertensión, estaba destruida, 40 años y tenía la vida destruida. Entonces, volvamos a la tipificación del delito. Hay que trabajar sobre ese delito de trata. Hace falta ir más allá. Tal vez ahora nos podamos abocar a esto, pero es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente como está tipificado el delito? Porque este mundo avanza rápidamente y nosotros ya estamos legislando para atrás y encima no estamos contemplando las múltiples variaciones que puede tener. El Consejo Europeo aprobó en el 2024 una nueva directiva que incluye
la maternidad subrogada como una forma de trata. ¿Cuántas otras pueden aparecer? El cuerpo de la mujer siempre ha sido objeto de consumo. Los niños se han convertido en objeto de compra-venta. A un parangón con el proselitismo, porque en la primera finalidad de la trata, ¿cuáles eran? ¿No es cierto? La explotación con finalidad sexual, ¿sí? Y bajo la excusa de que libertad comercial, bajo la excusa del mejoramiento de alguna situación particular, en definitiva, ¿qué es lo que se hace? Es una explotación económica del cuerpo de la mujer, que se usa como un objeto para el proselitismo, o del cuerpo de la mujer como un objeto vasija para sostener un bebé, que cuando nazca será extirpado. El proyecto de ley de este diputado lo incluye con un párrafo, creo que lo está tratando, la verdad que yo lo he leído, pero lo he leído en el informe del Congreso, pero nada más dice, agrega un inciso, dice cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona. Si uno quisiera ampliar un poco más, quizá un poquito más, podríamos decir, con cualquiera de los siguientes fines, y pone venta u otros actos de disposición del ser humano, y acá lo más importante, me parece a mí, es que se agregue con o sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque la ventana para seguir con este tema, la ventana para cometer el delito, ¿cuál va a ser? El altruismo, la generosidad. Entonces, se puede dictar una modificación, pero va a ser inocua, porque va a haber muchas posibilidades de vulnerarlas. Yo creo que estoy en tiempo, Laura. Estás en tiempo, muy valiosas estas observaciones que realizaste y sobre todo hablar de estas insuficiencias normativas. Me parece que también nos deja a todas un tiempo de reflexión, una vuelta a mirar la normativa y analizar este tema. Tenemos una mirada también que me parece muy importante, que desde el derecho comparado nos puede brindar quien nos acompaña en este conversatorio, que es la doctora Vivian López. Así que Vivian, te cedo aquí la palabra. Sé que tenías un power con algunas presentación para hacer. Estás ahí, si las querés ya colocar. Vamos iniciando con tu mirada sobre este aspecto. Ahí estamos. Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan Hola. ahí? Sí. Buenas tardes, Laura, buenas tardes, Susana, y a todas las amigas de ANJA. Gracias por la invitación. Y bueno, me pongo mi tiempo también para cumplir con el tiempo establecido. Cuando me invitaron para hablar sobre este tema, la verdad, lo primero que pensé que hay en Paraguay y no encontré nada. Esa es la realidad. No encontré, no tenemos legislación, solo tenemos la regla que tienen todos los códigos civiles, ¿verdad? Lo que está fuera del comercio en el tema de los contratos, ¿verdad? Que no podría ser objeto de contrato. Es lo único que encontré que podría aplicarse a esto, y no me voy a lo penal porque mi área es lo civil, ¿verdad? Y le escuché atentamente a Sofía Sagué, y me parece que la misma regla constitucional aplica también para Paraguay. Pero buscando un poco, encontré un caso que me pareció muy interesante traerlo escuché casi todas las intervenciones anteriores y veo hacia dónde vamos. Y quizás la solución más rápida es decir, vamos a prohibirla, como hacen Italia, por ejemplo, la prohíbe, ¿verdad? Entonces, pero encontré el caso de Leticia, un nombre ficticio de un caso colombiano, hace una sentencia que salió ahora el 24 de junio del 2024 en el Tribunal Constitucional de Colombia. Leticia es una niña que nace por un contrato por maternidad subrogada en Colombia. Y, y ella, su padre, el hombre que quiere tenerla como hija, es un ucraniano. Y su madre, o sea, no tiene madre, quedó sin madre. Y quería traerle este caso resumido porque tiene 80 páginas la sentencia, y la recomiendo porque es un pantallazo general de todo lo que hay sobre el tema. Incluso fue felicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la solución a la que llegaron. Su madre, la que tuvo en el vientre, se llama Liliana y es colombiana.
pero con ella no hay ningún nexo biológico. Entonces, ¿cómo funciona esto que no está regulado tampoco en Colombia y tienen lo que le llaman el sistema de tolerancia, que podría ocurrir también en Paraguay y yo creo que ocurrirá y no lo sabemos porque son todos números en negro y no tenemos esos datos estadísticos oficiales? Es un tema tabú en muchas regiones y en muchos países todavía. Liliana, ni bien nace la niña, luego del parto, en el certificado de nacido vivo aparece como madre. Y automáticamente el padre, Boris, vamos a llamarle Boris, va al juzgado de familia y pide la impugnación de esa maternidad, argumentando que no hay vínculo genético. Entonces, automáticamente el juzgado de familia de Colombia autoriza eso, hace lugar y rompe ese vínculo. En el interín, entre el nacimiento y esa sentencia de ese juzgado de familia, ella tenía nacionalidad colombiana, porque había nacido de una madre colombiana en suelo colombiano y tenía un pasaporte. Pero al romperse ese vínculo por el juzgado de familia, pedido por el propio padre, queda sin madre y sin nacionalidad. ¿Por qué queda sin nacionalidad o con riesgo de perderla? Porque el padre tiene que viajar con ella para ir a Ucrania, esto es justo antes de la guerra, pide un nuevo pasaporte con el nuevo documento donde ya no está el apellido de la madre y queda ella en ese momento por una cuestión burocrática del llenado del formulario, él como extranjero que no tenía residencia no podía pedir la nacionalidad colombiana porque no había ningún padre ni madre colombiano en el certificado que había salido de ese tribunal. Entonces, en ese momento, él igual viaja con ella y va hasta España y en Madrid, en Barajas, las autoridades le paran y le dicen, usted, su pasaporte de la niña ya no es válido, no puede seguir el viaje. Se las arregla para llegar a Hungría y en Hungría se va a su consulado, pide la nacionalidad ucraniana para Leticia y las autoridades de su país, de Ucrania, le dicen, usted tiene que por lo menos vivir un año aquí para eso. No podía por su trabajo, tenía que ir a Australia, entonces la meten de contrabando a su país en Ucrania con su hermana, la hermana de Boris y la madre de Boris, y la niña queda a cargo de ellos. Estalla la guerra, entonces Boris no puede volver a Ucrania porque va a ser reclutado, y la niña queda en manos de su madre y de su hermana. Interín, él empieza a buscar la manera de que en Colombia le reconozcan la nacionalidad porque Ucrania no podía reconocerle porque él no podía ir y al mismo tiempo sin madre no podía un padre soltero, si él iba como padre soltero iba a ser automáticamente reclutado. Todas estas consecuencias de lo que estoy contando, ¿verdad? Está muy bien detallado en el caso y al mismo tiempo van contando otras consecuencias más, tanto de los sistemas legales, tanto ucraniano como colombiano. Y aquí les dejo yo el link, aquí pueden entrar y ver todas las sentencias porque me parece muy interesante. Incluso habla de todos los sistemas de reproducción, de todas las legislaciones que hay vigentes y de todos los lugares donde como Paraguay o como Argentina o como Colombia está este sistema de tolerancia que no está prohibido absolutamente, pero, o sea, expresamente, pero sí dentro de lo que nosotros conocemos como natural, nos parecería contrario a lo que debería ser, ¿verdad? Y le quería mostrar cómo esta niña queda sin nacionalidad y al final la Corte colombiana, ¿qué hace? Hace todo un estudio y dice, no, le dice al Ministerio de Relaciones, ustedes nunca tuvieron que haberle negado ese pasaporte y esa impugnación de maternidad no se tendría que haber hecho porque ella necesita tener una madre. Y la madre es de la que salió el bebé, o sea, quien parió a la criatura, porque son las reglas que están establecidas. Entonces, les dejo esta reflexión a partir del caso, que tiene muchas aristas más, pero por el tiempo no lo podría comentar. En toda nuestra historia, siempre de la civilización, cuando la naturaleza se enfrenta a la ciencia y la ciencia y la naturaleza, encontramos estos problemas, estos desafíos. Y con este caso específico, escuchando también el caso penal, como contaba la compañera, la colega, lo más fácil sería decir, vamos a prohibirlo. Pero ¿qué pasa con todas las Leticias que igual van a existir? ¿Qué hacemos con todas ellas?
Y esa es más que una conclusión, es una pregunta y es una reflexión que se la dejo a la mesa y se la dejo también para un debate más amplio. Eso es todo y muchísimas gracias, Laura. Gracias, muy interesante todo lo que nos compartiste. Realmente pensar en cuántas Leticias hay, cuántas Leticias hubo. Esto es un conversatorio, la palabra la tienen aquí las restantes integrantes de este conversatorio. Estamos esperando también que se lograra conectar la doctora Úrsula Bassett, pero mientras tanto, entiendo si alguna de ustedes quiere preguntarle alguna de las que ya ha expuesto su mirada, sería este el momento para ir aprovechando el tiempo. Laura, yo voy a sugerir que cada una de las disertantes que han estado excelentes, ahí dice Úrsula que está conectada, Ah, bien. después al finalizar haga una conclusión, una breve conclusión cada una de ustedes y así se cierra el panel. Pero ahora la palabra para Úrsula, por favor. Bárbaro. Úrsula, te damos la bienvenida. Ahí es. A ver. Ahí debe desmutearse. Ahí está. Perfecto. Y no, porque no te deja abrir el micrófono. Hola, ¿cómo están? Perdón, es que entré con el usuario de posgrado, estoy camuflada. Aparecí con posgrado de Derecho UBA por una clase que estaba, unas clases que estoy dando por este tiempo y entonces no aparecía mi nombre. Bueno, qué gusto saludarlos. Veo que ahí están varios amigos. Perdón, que le doy entrada a Laura Karina. Bueno, lindo escucharla a Vivian recién también, coincido. Me perdí a algunas anteriores que estábamos, hace un ratito terminamos el concurso y yo me vine caminando lentamente. Argentina está en un momento de encrucijada con estas temáticas. Acá veo que está Alejandra Mángano, que nos está acompañando, que ya sabe bien porque está llevando adelante investigaciones bastante complejas, con muy poco respaldo legislativo desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista civil, el marco que nosotros tenemos ahora en la Argentina, hay un mito urbano que es que si no está prohibido, entonces está permitido, que es un mito urbano, porque en realidad no está prohibido, pero está regulado. Entonces es como más difícil la cuestión. Se dice que la maternidad subrogada, existe como una cuestión que se dice así en general, de que la maternidad subrogada no está prohibida, entonces está permitida, pero cuando uno mira el derecho civil, y esto a mí me consta porque yo participé en la redacción del código, la maternidad se determina por el parto, en todos los casos. Entonces, no está prohibida, pero la maternidad se determina por el parto. Eso significa que las gestantes van a ser las madres. Eso significa que el derecho debe encontrar una manera, en ese caso, de transferir la maternidad desde la gestante hasta la comitente. De modo que sí está regulado. Y tan cierto es esto que digo, que en la mayoría de los casos de maternidad subrogada que se han presentado ante la justicia, ahora se encontró una manera de birlar ese camino. Claro, lo que sucede es que se declara la inconstitucionalidad de la declaración de la determinación de la maternidad por el parto. O sea, tan obstáculo es que la maternidad se determine por el parto en Argentina para la maternidad subrogada, que si sucede hay que declarar la inconstitucionalidad de ese artículo. Después está todo el tema que tiene que ver con el establecimiento de la paternidad, con la prohibición de celebrar contratos sobre el propio cuerpo, que están efectivamente reguladas en el Código Civil, y de hecho en unas jornadas nacionales de derecho civil muy cercanas se decretó por unanimidad que los contratos sobre el propio cuerpo son nulos, de modo que todos los contratos de maternidad subrogada serían nulos en principio en el derecho argentino. Y por supuesto está la cuestión de la prohibición de la compra y venta de niños y la prohibición de la adopción internacional. Y después está lo que ya debe haber explicado Sofía Sagüez, que es clarísimo respecto al derecho internacional. Nosotros somos signatarios del protocolo contra la venta de niños y además de eso tenemos el artículo 35 de la Convención de los Derechos del Niño, que es texto jerárquico para la Argentina, en donde se establece específicamente la prohibición de venta de niños. A lo que además la relatora especial contra la venta de niños hizo 2 informes aprobados por la Asamblea General de la ONU diciendo que los jueces están obligados a investigar si se produjo o no una compra y venta de niños. Claro, lo que pasa es que la compra y venta de niños es como un fundamento del derecho. Es decir que una persona tiene un precio conmueve de tal manera el cimiento de todo el sistema de derechos humanos que es casi como que después de decir eso ya no podemos decir nada más. Y la naturaleza humana en toda la historia ha vendido personas con distintos nombres y con distintas justificaciones. Esta es la justificación de este siglo. En este siglo encontramos justificaciones para vender niños.
Y en la Argentina está clarísimo que se encuentran justificaciones porque por algo, desde 2012, del caso Fornerón contra Argentina, en donde la Argentina resulta condenada a tipificar la venta de niños, es decir, van 12 años que la Argentina no logra tipificarla. Imagínense los lobbies que debe haber para que no logremos tipificarla. Quiero decirles que tuvimos reunión con 4 embajadores de distintos países, no, eran 6 embajadores de distintos países. Uno de esos países, no voy a decir el nombre, se llevó 80 niños a razón de 50.000 euros por cada uno, $60.000 por niño. La cuestión fue así, nosotros tuvimos un caso que se inició en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Quedaste congelada, Úrsula. Vemos la... Para Sí, que Miguel, se ahí está. pudieran inscribir los niños nacidos en la CAR. Hay mala conectividad, Laura, también te veo congelada. Sí. Yo las veo, ustedes me están escuchando, yo las veo. Ahora sí, bien, bien, Y a bien. Úrsula la empezamos a escuchar con intermitencia. Tal vez, Úrsula, si podés sacar la imagen y dejar solo el sonido, podamos recuperarte Acá todo estoy. lo que estás diciendo. Ahí está. Va. Ahí estoy. Si no les molesta, voy a sacar el video que a lo mejor así no se corta tanto. Que no debo Llegaste tener... hasta la reunión con los embajadores. Bueno, gracias. En la reunión con los embajadores, teníamos 6 embajadores ahí. Uno de ellos decía que a su país habían ido 80 niños argentinos a razón de $60.000, $50.000 por niño. Lo que nosotros sabemos es que en ese país está terminantemente prohibida la compra y venta la venta de niños porque se considera que es violatorio de la dignidad humana. Pero se ve que no tienen problema en comprar niños argentinos, que eso no importa si se les viola la dignidad humana, y llevárselos después al país de destino. Todo esto sucede porque en el año 2017, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires inició un amparo contra el registro de la Ciudad de Buenos Aires y pidiendo una cautelar para que se pudieran inscribir directamente los niños nacidos por maternidad subrogada. Producido el parto, se exhibía el contrato, que no, por supuesto no constaban cifras, ¿no? Pero solamente con esa constancia de nacimiento y el contrato se permitía la inscripción de los niños en legajo base que daba la constancia del nacimiento y los comitentes recibían en el día un certificado de nacimiento provisorio. Esto surge a raíz de la medida cautelar obtenida en ese caso de 2017, que se mantiene vigente casi hasta el día de ayer, es decir, casi hasta un mes atrás, en que se produjo un fallo en un juzgado nacional en lo civil, es decir, en el medio pasó que el Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires se declaró incompetente, el caso pasó a la Justicia Nacional en lo civil, en la Justicia Nacional en lo civil no se integró la litis con la Procuraduría General de la Nación, pero se dictó igualmente un fallo diciendo que antes de registrar es necesario determinar la filiación y que ninguno de los 150 casos comprendidos se había determinado la filiación. Entonces, se rechazó la cautelar y se rechazó el fondo, se apeló a la Cámara en plazo récord dio marcha atrás con lo resuelto respecto de la cautelar y dijo que los 150 casos que ya se habían producido no iban a verse afectados por la resolución, quiere decir que las inscripciones de alguna manera se consolidaban. Sin embargo, ahora va a intervenir la Procuración General de la Nación porque tiene instrucciones para intervenir, con lo cual probablemente esto se suspenda, y de lo que yo sé, tengo pendiente una reunión con el Consejo de Derechos de la Ciudad, pero aparentemente se dio marcha atrás porque como no está firme el fallo, todavía es posible que sea apelado, se dio marcha atrás con los procedimientos de inscripción en el registro de la ciudad. El problema era que en los sitios de anuncios de maternidad subrogada en el extranjero se decía que en Argentina se obtenían niños con documentos para sacar del país a las 24 horas. Es decir, estaba anunciado así en las distintas páginas. Esas páginas yo después la fui a ver después de que salió el fallo y todas se cayeron, ¿no? O sea, ya no tenían más esa información, pero se daba información de que uno podía venir a la Argentina y llevarse niños con documentos a las 24 horas, lo cual era efectivamente así.
De lo que yo sé, ahora existe un compromiso bastante grande por este gobierno de erradicar la venta de niños, lo cual es una demanda internacional y es razonable, ¿no? Y por otra parte también existe un compromiso bastante grande en ese sentido, porque no es solamente un problema de la dignidad humana de los niños, sino también la dignidad humana de las mujeres. Aquí en Mendoza hay una jueza, seguramente conocida, la doctora Day, que me llamó por teléfono desesperada un día diciendo, encontré paridores, tuve que ir a hacer una visita a por un caso que me despertaba sospechas, al lugar en donde estaba la madre, y había como 10 madres en condiciones enormemente precarias llevando adelante embarazos que eran para gestación subrogada. Así hay tantos más. Yo no sé si este es el país que queremos, a mí me parece que no. Por lo menos a mí me cuesta horrores pensar que en la Argentina un niño pueda tener un precio, eh, y que las madres pobres puedan gestar para los ricos y para los extranjeros que se lleven a los niños, me parece terrible, terrible, terrible. Pero bueno, eso es un poquito, no me quiero extender mucho porque la idea era hablar cortito. Estoy disponible, por supuesto, para cualquier pregunta o para ampliar sobre todo esto que nos genera muchísima, muchísima inquietud. Bueno, a disposición. Muchísimas gracias, Úrsula. Después de haber escuchado a todas ustedes, claramente nos damos cuenta que la maternidad subrogada es un tema complejo, que suscita no solo profundos análisis legales, sino que también éticos y emocionales, los casos que, por ejemplo, el caso que recién nos contabas de Mendoza. Yo creo que este conversatorio da pie a realizar una jornada, porque este es un encuentro, un conversatorio donde se ha dado un inicio a este tema, y me parece que es importante que realicemos otra jornada donde las expositoras de hoy puedan extenderse y así entre todas seguir reflexionando sobre esta temática. La tenemos aquí muy activa y pendiente de todo lo que vamos viendo en la jornada, la doctora Medina. Así que quiero darle la palabra a ella porque también ha estado muy involucrada en este tema y creo que es la persona autorizada y la voz de nuestra asociación para hablar sobre la presentación que hizo AMJA. Doctora Medina. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, María José, Sofía, Eve, Úrsula. Bueno, este es un tema que nos preocupa ya desde hace tiempo, desde el mes de enero de este año, cuando me acuerdo hablamos con Sofía y con María José. Yo tenía un viaje pautado para el Vaticano y dije, es el momento para llevarle al Papa este tema, y lo hicimos. Es un tema profundo, grave, con muchas y muy variadas aristas, que se roba la dignidad del ser humano, la dignidad de las madres, la vida y el futuro de los hijos, y que necesita de decisiones valientes, de compromiso, de concientización, de sensibilización, de información. Y para eso está la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para eso fue creada por Carmen Argibay, para poner en agenda estos temas de los que nadie habla, y comenzar una tarea educativa y de concientización a la población, pero de información a nuestras juezas. Son las juezas las que tienen que tomar las decisiones. Somos nosotras las que tenemos que finalmente decir qué es lo que hay que hacer, cómo se interpreta la ley. Fíjense, tenemos en nuestras manos la vida, la propiedad, el honor, la dignidad de los seres humanos. Me quedo con las palabras de Úrsula. Yo no quiero un país donde se vendan niños, donde los niños tengan un precio. Una vez en un libro, recuerdo, decía algo así. El derecho está en los libros. Uno los busca, los estudia y puede quedarse en paz. Pero lo que la vida reclama no está escrito en ninguna parte. Y hoy la vida reclama de la judicatura compromiso y valentía para resolver estos temas. Así que desde AMJA las invito a las colegas a involucrarse en este tema, y vamos a hacer, como dijo Laura, una jornada que sea completa, donde podamos hacer un taller y analizar en concreto esta temática. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias a las expositoras. Me gustaría una reflexión final de cada una de ellas. A ver quién comienza.
Sofía, Claro Vivian. que sí. Perdón. Mi reflexión final, y creo que ha sido muy en sintonía las 4 exposiciones, es importante entender que detrás de cada proceso existen personas, no podemos analizar determinadas situaciones invisibilizando a los sectores vulnerables, eso no nos va a llevar en camino a la igualdad ni a la protección de derechos. Y la lectura debe entonces estar totalmente enraizada en la realidad. El tema está haciendo hoy análisis de la Corte Suprema. Sería interesante ver si se ha abierto o no amicus curiae, sobre todo por los números y los datos interdisciplinarios que plantearon tanto María como Úrsula. Esos datos tienen que visibilizarse, la información tiene que circularse y esos tienen que ser insumos para que los magistrados dicten decisiones eficaces, intuitivas. Nada más, muchas gracias. Gracias, Sofía. En sintonía con lo que decía Úrsula y como filósofa, para traer la voz de la filosofía apunta a crear conciencia y a crear conciencia de la libertad. Hay filosofía cuando hay una mayor conciencia de la libertad, de la dignidad y de la persona humana. La dignidad humana es un postulado filosófico. O somos personas o somos cosas. O somos sujetos o somos objetos. No hay otra, y ha sido una cuestión de defensa de la humanidad misma, decir no somos objetos, no somos cosas comprables y vendibles. Para mí la subrogación hoy es la imagen del progreso moral de la humanidad. Se juega ahí nuestro progreso como humanos y si vamos a hacer cosas o vamos a ser personas. Así que bueno, haré lo posible para seguir pensando este tema. Gracias, María José. Por mi parte, lo que puedo agregar es que, bueno, acuerdo por supuesto, y creo que tenemos, a ver, estoy de acuerdo con Susana, pero es un proyecto que nos va a costar mucho, que nos vamos a enfrentar a muchas cosas, pero que es necesario que lo realicemos. Creo que tenemos las herramientas para hacerlo. Participo plenamente de la idea de un encuentro mayor, porque hay que debatir a los jueces que resuelven, por ejemplo, la autorización o la homologación de estos acuerdos. Y eso nosotros tenemos el espacio para discutirlo adentro de AMJA, sin criticarlos, pero simplemente poniendo sobre la mesa, bueno, che, somos juristas, esto es lo que tenemos que ver. Y yo creo que estamos a tiempo, pero estamos con enemigos muy poderosos, porque esto, como forma parte de la criminalidad organizada, mueve millones. Es mucho, mucho lo que hay en juego. Pero bueno, tengamos esperanza y confío plenamente en la capacidad que tiene AMJA, que ha ido logrando tantas cosas. Muchas gracias. Gracias, Laura. Sí, nos queda... Siguiendo lo que dijo Susana y también lo que dijo Úrsula, en esta sentencia que les compartí, me pareció importante, dentro de la decisión está decir al Consejo de la Magistratura, exhortar al Congreso colombiano tenía 16 proyectos estancados en el mismo sentido o en sentidos contrarios, para ver lo difícil que es esto, ¿verdad? Y por otro lado, al Consejo de la Magistratura colombiano le dicen que por favor esta sentencia se haga a conocer a todos los jueces, porque solamente somos nosotros, cuando ya existen las Leticias, ¿verdad? Somos los que vamos a darle la salida humana al problema que ya está generado. Y por otro lado, es el Congreso el que va a poder prevenir con una ley o con leyes los problemas que van a venir. Entonces, me pareció importante eso y me pareció también, rescato algo de la sentencia que decía, no basta con las ganas de ser padres, sino también existe una responsabilidad parental de por vida. Seguimos siendo padres hasta cuando estamos en la tumba. Entonces, quiero dejar también esa frase porque me pareció importante compartirla. Gracias. Gracias, Vivian. Aquí levanto la mano, Sofía. Un aporte muy chico. En muchos órdenes, incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se planteó dónde debía realizarse la deliberación, ¿no?
Y de hecho, en nuestro análisis del Código Civil justamente plantea eso, la dificultad y la necesidad de mayor deliberación sobre el punto, pero como planteó bien Vilma, el tema está tocando puertas de tribunales, entonces la deliberación legislativa no siempre acompaña el ritmo de la exigencia de tutela de los derechos. Me parece que la clave está en la comprensión de todos los matices de este tema. Un punto que señalaron en el caso Leticia, el niño que queda o la niña que queda indocumentada, fue también tratado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señalando que los países no podían dejar indocumentados chicos por no reconocer filiaciones que se habían realizado a través de maternidad subrogada en otras jurisdicciones, ¿no? Es un caso contra Italia y otro también contra Suiza. Sin embargo, eso lo que hace es brinda solamente un aspecto del problema, que es obviamente el derecho del niño al acceso a su documentación que identifique una filiación, una identidad, pero no podemos apoyar ese derecho a la identidad en la cosificación de ese menor, en su compraventa, porque entonces estamos, si me permiten la expresión, borrando con el codo lo que escribimos con la mano. La dignidad de todos los sectores involucrados, especialmente los vulnerables, debe ser la resolución del problema. Y lamentablemente está en el ámbito judicial. No, o sea, yo festejaría una decisión legislativa y con control de constitucionalidad y convencionalidad, pero el tiempo no nos permite dejar la vulneración de derechos mientras tanto, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias, Sofía. Tenemos también aquí Úrsula con la mano levantada. Te escuchamos, Úrsula. Y algo muy interesante lo que dice Sofía, en realidad de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene como 8 fallos interesantes para mostrar. Y es muy interesante que efectivamente una cosa es la determinación de la nacionalidad, que es una cuestión que tiene que ver con la apatridia y evitar que el niño esté en condiciones de apatridia, que es uno de los valores que en general la jurisprudencia recoge. Otro tema es, igual que a nosotros nos pasó con el caso Fornerón, la determinación de la consideración de la vida privada familiar y si está establecida o no a la hora de separar el niño de los padres en el caso de que el origen de la filiación sea ilícito. Y eso a veces determina que continúe con los padres aunque el origen de la afiliación sea ilícito. Y otra cosa distinta es el tema de la ilicitud de la afiliación, que incluso puede implicar la separación respecto de los padres, como en el caso Paradiso Campanelli. El caso Paradiso Campanelli es muy interesante, digamos, la consideración que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en varios casos ha considerado conveniente separar o incluso no determinar la afiliación en favor de los comitentes que pagaron un precio, en buena medida porque, y en el caso Campanelli se dice, Paradiso Campanelli se dice bien, se dice que un progenitor que está dispuesto a considerar que los derechos humanos fundamentales de un niño, como por ejemplo su dignidad, ¿no es cierto?, o su identidad, pueden ser vulnerados con tal de tener un hijo, evidentemente no está preparado, no es competente para ejercer la parentalidad en ese caso. Y es muy acertado en realidad la reflexión, porque en definitiva la voluntad de tener un hijo es muy loable y es muy acompañable desde el punto de vista de la sociedad, pero claro, esa no, digamos, no puede pasar por encima o no puede involucrar la vulneración de derechos fundamentales de los niños, porque entonces ya deja de ser loable y empieza a ser discutible, ¿no es cierto? Y eso es bastante interesante. Y me parece sobre todo súper interesante lo que dijo Sofía de pensar en acompañar desde AMJA con materiales, a lo mejor suministros para los insumos para los jueces. En ese sentido, felicitarte, Susana, por esta cruzada. Bien, muchísimas gracias, Úrsula. Y bueno, sí, ya esta idea creo que ya está materializada hay que ponerle fecha. Ya veremos con el campus virtual también cómo podemos hacer la próxima jornada, porque realmente es un tema muy complejo. En el chat todos están muy interesados, han dicho que es un gran tema. AMJA es un espacio de análisis, de estudio, de reflexión, sobre todo también de obtención de insumos nacionales, internacionales, para que todas las juezas podamos ir pensando para seguir avanzando, y también en proyectos o modificaciones a leyes, como proponía aquí Eve. Me parece que también esas miradas también son interesantes, también trabajarlas desde AMJA. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias por estar siempre acompañando a AMJA, y bueno, las vamos a convocar próximamente. Pido a todas las personas que se encuentran presentes que hagamos un gran aplauso virtual y las abrazamos. Gracias por estar siempre con AMJA.